Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos. En esta tarde, esta semana, estamos estudiando la porción de Levíticos 14 a Levíticos 15, titulada Metzora o leprosos. Así que abra su Biblia, y si no tiene su Biblia con usted, yo traigo aquí mi Biblia para compartirla con ustedes, y vamos a leer Levíticos capítulo 14 juntos. Yo voy a leer el primer verso, usted lee el segundo, yo el tercero, y así sucesivamente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será debido al sacerdote. Y dice el verso 3, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, El sacerdote mandará luego que se tomen para ella, para que su purificación padecía y la de hacerse gran e hizo. dice, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla, viva, el celo de la grana y el sopo, y mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Verso 9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo leo el 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Asimismo el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. El 17, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de la culpa.
19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Vamos a parar ahí. Pueden tomar su asiento en esta tarde. You may be seated. Estamos en esta semana continuando nuestro estudio del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 14, verso 1 al capítulo 15, verso 3, que trata de la lepra. Y rápidamente quiero recordarles que estamos entrando a un periodo de tiempo, de acuerdo a la palabra de Dios, donde vamos a estar celebrando las fiestas del Señor. Se acerca este mes en nuestro calendario 2024, se acerca la fiesta de los panes sin levadura, que comienza el 23 de abril. Se acerca la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que también comienza el 23. Vamos a estar celebrando la fiesta de las primicias el 28 de abril. Y son 4 fiestas que se celebran en esta temporada este año, y quiero que miren aquí, en el mes bíblico se conoce como el mes de Nisan. Todo está conectado. Podemos ver en la parte de arriba la fiesta de los panes sin levadura. Para los que no saben, la levadura representa el pecado o la desobediencia en el ser humano. Por eso se prohíbe durante esta fiesta comer pan con levadura. La Pascua obviamente es símbolo de lo que iba a suceder en el futuro, ese cordero que fue sacrificado aquella noche de Pascua, cuando el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que sacrifique este cordero para que cuando venga yo en la noche, si yo miro sangre en los postes de las casas, no voy a entrar, pero si no, falta la sangre, falta el sacrificio, voy a entrar y voy a llevarme el primogénito, el primer varón de cada familia. Y fue a través de eso que Faraón dejó al pueblo salir. Tenemos los primeros frutos o las primicias, y 49 días después de las primicias tenemos la fiesta del Pentecostés. Las primeras 3 fiestas están preparando al pueblo, preparándonos a nosotros para el Pentecostés. ¿Qué sucede en el Pentecostés? El Espíritu Santo desciende, la palabra de Dios es resaltada para que regresemos a obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Son lo que la Biblia llama los tiempos asignados del Señor. Son considerados un tiempo santo, un tiempo de meditación, un tiempo de recordar a Dios, un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de consagrarse, un tiempo de apartarse, un tiempo para rededicarse. Simplemente es algo que le menciono para que comience a escucharlo y no sea este lenguaje bíblico extraño a nuestros oídos, y para que hagamos planes de comenzar a celebrar las fiestas del Señor, ya que son mandamiento y la palabra de Dios que permanece para siempre. En el libro de Levíticos estuvimos rápidamente mirando la fotografía del todo el libro. Estamos mirando de que el libro se abre con ritos. Moisés está queriendo entrar al templo. El pueblo había pecado con la estatua que había creado Aarón, y Moisés quiere entrar a la presencia de Dios una vez más para continuar hablando con Dios. Y Dios le dice: detente, necesito que te purifiques tú y todo el pueblo antes de que puedan entrar a mi presencia, porque yo soy un Dios santo. Y si ustedes van a ser mis sacerdocios, si ustedes van a ser mi pueblo, ustedes tienen que ser como yo, tienen que ser gente santa, una nación santa también. Y comienza a la entrada del tabernáculo el Señor a mostrarle a Moisés de los ritos, de las ofrendas, los sacrificios. De eso se trata los primeros 7 capítulos. Luego el capítulo 8 al 9 miramos más mandamientos hacia los sacerdotes, los que van a ser puentes entre Dios y la nación. Y recuerde que el llamado de la nación y el llamado nuestro es de ser sacerdotes al mundo.
de ser como un puente hacia la gente, para que por medio de nuestra vida y nuestro entendimiento de la palabra de Dios, la gente pueda llegar a la presencia de Dios. Entre los capítulos 14 y 15, que es donde nos encontramos aproximadamente, estamos hablando de los mandamientos de limpieza o de pureza. Y aunque son un poco extraños para nosotros en el día de hoy, sin estos mandamientos, sin este entendimiento de la pureza de la lepra que vamos a hablar hoy, no podemos entender por qué el Señor sanó los leprosos, no podemos entender cómo Jesucristo sanó a los leprosos, no podemos entender lo que es el nuevo nacimiento. Hay muchos conceptos que encontramos en los escritos de los apóstoles que viene de este proceso de pureza, de limpieza, de santificación. Más adelante en el libro de Levítico vamos a hablar en el centro del libro del día de la expiación, que es una fiesta que se encuentra en otoño, y hablaremos más de ello cuando entremos más adelante. En el libro de Levíticos el Señor le presenta a Moisés para que le presente al pueblo: miren, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser bendecidos con vida. La pureza, la vida, la obediencia está enfrente de ustedes. Es el tipo de Dios que es el Dios que sacó a la gente de Egipto. Y la impureza, la muerte, la desobediencia también está enfrente de ustedes, que es el quebrantamiento de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que llamamos hoy en día, y también se llama en la Biblia, pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es alejarte de Dios porque has quebrantado un mandamiento, y cuando lo quebrantas, eso te aleja de la presencia de Dios. ¿Por qué está Moisés en esta condición al principio del libro de Levíticos? Porque el pueblo pecó, quebró el mandamiento. El Señor los había sacado de Egipto y les había dicho: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el hermano de Aarón, el otro levita, va y hace un becerro, comete idolatría y le dice al pueblo: este becerro de metal es el que lo sacó de Egipto, y el pueblo lo adora. Quebrantan el mandamiento de Dios. Como consecuencia pecaron, el quebrantamiento, y fueron alejados de la presencia de Dios. Ahora Dios les dice a Moisés y a todo el pueblo: no pueden acercarse así nomás, tienen que lidiar primero con su pecado, tienen que lidiar con la rebelión que hay en sus mentes, en sus corazones. Tiene que haber algún cambio, tiene que haber purificación, tiene que haber santificación, tienen que rededicarse, que es lo que significa arrepentirse, rededicarse o regresar a practicar el mandamiento que quebraron. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente, esta semana aquí está en inglés y en hebreo, para que sepan de dónde viene esta palabra que posiblemente se extraña, metzorah, que significa la purificación del leproso. Y en hebreo se lee del lado derecho al lado izquierdo, y ustedes pueden mirar la palabra aquí. Aquí pueden mirar la palabra en el primer verso de Levíticos capítulo 14, verso 2. Y estas son las leyes de la lepra que darás al día que el leproso sea sano. This shall be the law of the leprous person on the day of his cleansing, o purificación. Simplemente para que sepan que estos nombres no son extraños. Son extraños porque no hablamos hebreo, pero el hebreo es el lenguaje de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas, de Moisés, de David. Incluso hoy en día tenemos una guerra en el Medio Oriente. ¿Cuántos saben de esa guerra? How many of you know of the war in the Middle East? Y tiene que ver con los que hablan hebreo, tiene que ver con los israelitas y tiene que ver con los de Palestina. Así que hasta hoy, en el día de hoy, se está peleando el conflicto que la Biblia nos muestra. Vamos a entrar brevemente en la porción de esta semana. Si usted la leyó, la palabra metzora es la palabra que traducimos a nuestro español como lepra. Diga lepra. Y la lepra es una enfermedad que se manifiesta en nuestra carne,
se manifiesta en la parte exterior de nuestro cuerpo. La piel es el organismo más vasto que hay en el cuerpo humano y manifiesta la lepra, que es causada por bacteria. Hoy sabemos esto. En el tiempo que fue escrito el libro de Levíticos no tendrían un entendimiento un poco diferente. La gente que tenía lepra en el pueblo tenían que tener cierta conducta. Tenían que vivir en exilio, no podían vivir en la comunidad, no podían vivir con el resto de la gente, sino que tenían que salir afuera de la comunidad, afuera de donde está la demás gente, la población, y apartarse a causa de su lepra. La gente que tenía lepra tenía que rasgar sus vestimentas y tenía que poner su vestimenta rasgada como luto sobre su cabeza, sobre su cara, tapar su cara, mostrándole a las personas que estaban infectadas, que estaban enfermos, que estaban inmundos o sucios, ritualmente hablando. Tenías que estar solo, no se le permitía a los leprosos tener una esposa, no se les permitía estar con familia. Ellos eran personas que tenían que vivir en exilio afuera, pero también tenían que vivir a solas con su condición o su enfermedad que ellos tenían. En esa soledad, la expectativa era que las personas reexaminaran su relación con Dios, se evaluaran ellos mismos, se ponieran en la balanza y se arrepintiesen. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa regresar una vez más a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, los mandamientos que Dios nos ha escrito. ¿Qué significa ser un leproso cuando el libro de Levíticos fue escrito? Si una persona se acercaba a un leproso, tenía el leproso que gritar a alta voz, inmundo, 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 para que la persona que no tuviese lepra supiese que la persona a la que se le estaban acercando se encontraba enfermo, se encontraba ritualmente impuro, se encontraba en esta condición. Y si una persona se acercaba al leproso, se acercaba al que estaba enfermo, esa persona también se consideraba ritualmente inmundo o sucio, o en el español nuestro en el día de hoy. Así que era algo que la gente realmente rechazaban. Imagínense cómo se han de haber sentido los leprosos, aislados, enfermos, posiblemente rechazados, posiblemente deprimidos, posiblemente con pensamientos de suicidio, porque se encontraban bajo esta enfermedad, bajo esta condición. Y lo que la palabra de Dios le dice a este grupo de personas que se encuentran enfermos es de que se aparten de los que no están enfermos para que no contaminen a los que no están enfermos. En México creo que tenemos un dicho que de apartar y separar, que creo que dicen que la manzana que está podrida hay que quitarla para que no eche a perder las demás manzanas. Creo que ese es el dicho mexicano. Es la misma idea en la palabra de Dios, es la misma idea en el libro de Levíticos que Moisés hace hacia los leprosos. La lepra, los mandamientos para limpiar a un leproso. En otras palabras, había leprosos que sanaban. No todos los leprosos eran leprosos todas sus vidas. A veces la lepra venía y a veces la lepra se iba y quedaban sanos. Y cuando un leproso era sanado, Moisés fue instruido por el Señor de que tenía unas instrucciones que llevar a cabo. Tenía ordenanzas o mandamientos que Moisés tenía que llevar a cabo con la persona que había sido limpia o sanada de la lepra. En primer lugar, se tenía que traer un sacerdote, para que el sacerdote viniese al leproso, de eso se trata esta porción, y examinara al que estaba con la lepra, a ver si había sido limpio. Luego traían a un segundo sacerdote por segunda vez, 7 días después del primer
sacerdote para que fuese otra vez reexaminado. Así que era un total de 2 sacerdotes que tenían que examinar a un ex leproso, a un leproso que había sanado. Después de esto comenzaban, si no se encontraba señales de lepra, si no se encontraba contaminación, si no se encontraba esto y pasaba la prueba de los 2 sacerdotes de la tribu de Leví, entonces comenzaban el proceso de purificación para el leproso. Y el sacerdote le decía al leproso que tenía que traer 5 cosas para ser encontrado limpio. Número 1, la palabra de Dios nos dice que tenía que traer una vasija de barro llena de agua manantial. Agua manantial es agua que corre, no agua estancada. Agua que corre, sea de un río o sea de la lluvia. La idea es de que proviene directamente de Dios. Por eso es agua que está corriendo. En segundo lugar, el ex leproso tenía que traer 2 pájaros del mismo tipo al sacerdote. Número 3, tenía que traer un palo de madera de cedro. Número 4, tenía que traer una rama de hisopo. Número 5, tenía que traer un hilo escarlata. Estos 5 elementos tenía que traer un leproso que había sido limpio, que había sido sanado al sacerdote para comenzar el proceso de purificación. Y cuando termina el proceso de purificación, entonces ya no es inmundo, ya no es considerado enfermo o ritualmente sucio. Ahora puede acercarse al templo, ahora puede acercarse al pueblo, ahora puede acercarse a la presencia de Dios. Y esto tiene gran significado cuando miramos el Nuevo Testamento en unos minutos. ¿Qué hacía el sacerdote con estos elementos? Y hay mucho detalle aquí, y el detalle es importante. Dice el libro de Levíticos, la porción que leemos, que el sacerdote tomaba, este es el proceso de purificación del leproso, tomaba uno de los 2 pájaros, se sacrificaba sobre la vasija de el barro con agua manantial con sangre mezclada. Uno de los 2 pájaros iba a morir y era mezclado. ¿Qué más hacía el sacerdote? El pájaro vivo, el pedazo del cedro y la rama del hisopo se ataron con el hilo de escarlata y todo el paquete se sumergía en la vasija de barro. En otras palabras, el sacerdote tomaba al pájaro vivo y le ponía rama de hisopo y le ponía el aceite que estaba mezclado con la sangre del agua que estaba en la vasija de barro y soltaba este animal. Lo rociaban 7 veces y soltaban uno de los pájaros para que fuese libre. ¿Qué más hacía el sacerdote? Mezclaba la sangre y el agua y rociaba 7 veces sobre el leproso. En otras palabras, era como que el pájaro, si tratamos de entenderlo, es como si el pájaro que había sido sacrificado estaba tomando en cierto aspecto el lugar de aquella lepra, de aquel leproso, de aquella enfermedad, de aquella impureza ritual que lo impedía acercarse a Dios, si podemos mirarlo de una forma. Y el sacerdote rociaba 7 veces sobre el leproso que había sido sano, curando, y el otro pájaro era liberado. ¿Qué más hacía el sacerdote? El curado lavaba su ropa, el leproso que había sido sano lavaba su ropa. Después de este rito, se rasuraba su cabeza, se rasuraba sus cejas y podría ahora comenzar a regresar al pueblo donde estaban las demás personas, pero todavía no se le permitía regresar a su casa hasta que traspasaran otros 7 días. Y al 8º día, el ex leproso tenía que bañarse, ir al templo, ofrecer una ofrenda de gratitud, una ofrenda de pecado al Señor, enfrente del sacerdote. Mezclaban esta ofrenda con la sangre, con el aceite, y se le aplicaba al leproso en la oreja, en el dedo gordo derecho
y en el pie, de la misma forma que se le aplicaba a un sacerdote que estaba siendo apartado o ordenado para el sacerdocio. Después de todas estas cosas, entonces aquel leproso era considerado limpio. Denle un aplauso al Señor. Este es un retrato muy importante que Moisés nos pinta en el libro de Levíticos. Es muy importante porque de aquí viene el concepto, y usted puede mirar si lo lee 2 o 3 veces esta porción, el concepto de renacer o de nacer de nuevo, como lo decimos en español. Aquel leproso, cuando era purificado de su lepra con los sacerdotes bajo el proceso que acabamos de describir, era considerado aquella persona moría con aquel pájaro en el agua mezclado con aceite en la vasija de barro. Moría aquella persona en la vieja forma de vivir, la vieja lepra. Y cuando era sanado y purificado ritualmente, ahora aquella persona simbólicamente era como que nacía de nuevo. Pasaba por un bautismo, se bañaba, pasaba por una transformación, pasaba por un perdón, pasaba por un cambio. Aquella persona es como que si naciese de nuevo a una nueva vida delante de la presencia de Dios y del pueblo de Dios. Lo que está describiendo esta porción es lo que usted y yo conocemos como un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Un nuevo nacimiento. Nosotros entendemos hoy en día que un nuevo nacimiento viene cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús. Sin embargo, el bautismo no es algo nuevo. Es algo que ha estado en las Escrituras por mucho tiempo. Aquí miramos a un leproso que está pasando por un bautismo, pasa por aguas manantiales, pasa por sangre y aceite mezclado, pasa por un proceso de purificación. ¿Qué significa la lepra? En este pasaje la lepra está hablando de una lepra literal en nuestro cuerpo o en el cuerpo del leproso, del enfermo, que ritualmente lo detenía de Dios. Y mientras estaba en esa lepra, ese hombre o mujer tenía que buscar la forma de arreglarse con Dios, buscar la forma de arrepentirse, de reexaminarse, de rededicarse a Dios. ¿Qué representa la lepra en las Escrituras? La lepra representa pecado. La lepra representa rebelión. La lepra representa transgresión. Quizás hoy en día la gente no tiene lepra literalmente en su carne, pero sí tienen lepra en su corazón, sí tienen lepra en su mente. Son rebeldes a la palabra de Dios, resisten la palabra de Dios, quebrantan la palabra de Dios, pecan contra la palabra de Dios. Y el resultado de la lepra es, te aleja de la presencia de Dios. Ese es el castigo. El castigo es de que no puedes acercarte a Dios con un corazón leproso. No puedes acercarte a Dios con rebeldía dentro de ti, en tu interior, en tu mente. No puedes. Aunque quieras, no puedes. No te permite tu propia rebelión, sea quien seas, acercarte a Dios. Tienes que pasar por un proceso. Por eso en el Nuevo Testamento miramos que Pedro les dice en el capítulo 2 de Hechos, arrepiéntanse. En otras palabras, paren de quebrantar la palabra de Dios, regrésense a practicar los mandamientos que han quebrantado, sean bautizados, sean sumergidos en agua, es lo que significa bautismo, sean sumergidos en agua como este leproso, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y seréis llenos del Espíritu Santo. Y sale la persona a una nueva vida. El Señor le dijo a Nicodemo que si no nacieres de agua y del Espíritu,
no ibas a poder heredar el reino de los cielos, no ibas a poder ver el reino de los cielos. Era necesario renacer, era necesario morir a una vieja vida, la vida con la lepra de desobediencia, y volver a nacer, volver a una vida nueva que te permita acercarte a la presencia de Dios. Yo no sé si usted entiende esto, pero es profundo, porque el galardonador nuestro es la presencia de Dios. La recompensa en esta tierra es esta vida que estamos viviendo ahora, los que vienen del mundo. Nosotros que vienen, ustedes que vienen, que venimos del mundo, sabemos a dónde nos lleva la lepra espiritual. Sabemos a dónde nos lleva el pecado. Sabemos cómo Dios no está allá afuera, lo vacío que es, lo desesperante que es, lo indiferente que es, lo solo que es. Hay muerte, como dice el libro de Levíticos, allá está la muerte. Están en el pore, están tomando, están celebrando, están haciendo coca, están aparentemente divertidos, pero usted y yo que hemos andado allá sabemos que es una mentira, es muerte. Y esto es lo que simboliza, y es lo que es la lepra. Y como el leproso literalmente pasaba por este proceso en el Nuevo Testamento, la gente que viene a aceptar al Señor Jesucristo y a practicar su palabra, tienen que pasar por un proceso de purificación, tienen que pasar por el bautismo, tienen que pasar por las aguas, tienen que pasar por la sangre de Cristo Jesús, tienen que pasar a morir a su vieja forma de vivir y a nacer de nuevo para poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un concepto muy importante, básico, pero importante. ¿Qué es lo que hizo el Señor con el pueblo cuando salieron de Egipto? Y iban a celebrar la fiesta de las semanas en el monte Sinaí. ¿Por dónde pasaron? Pasaron por un desierto por 49 días. ¿Y por dónde pasaron? Pasaron por se abrió en dos. ¿Cómo se llama? El mar. Alguien dijo el mar rojo. Pasaron por el mar, y Pablo nos dice en la epístola a los Corintios de que cuando estaban pasando por allí, que estaban siendo bautizados. Estaban muriendo, como este leproso, como miramos en Hechos capítulo 2, estaban muriendo a una vieja forma de vivir. Habían vivido como egipcios, habían crecido como egipcios, habían andado con egipcios, habían comido como los egipcios, habían vestido como los egipcios, habían tomado como los egipcios, habían pensado como los egipcios. Pero pasan por el mar, son bautizados en las aguas, llegan al monte Sinaí, donde Dios les escribe sus 10 palabras o 10 mandamientos, y el Señor comienza a discipularlos por medio de Moisés. Eso es lo que están haciendo realmente en el monte Sinaí. Están siendo discipulados a cómo vivir. Y esto es parte de ello. Allá en Egipto comían, vamos a decirlo porque estuvimos aquí en la porción de la semana pasada, comían jaivas. Cuando eran egipcios comían jaivas. Pero ahora que son mi pueblo, no van a comer eso porque yo soy un Dios apartado. Cuando estaban en egipcios, se hincaban a todos los dioses, a todos los altares, prendían todas las velas, adoraban a todos los dioses, los respetaban a todos. Pero ahora que son mi pueblo, ahora solamente se van a hincar a mí. Y solamente a mí me van a servir. Y comienza a haber esa separación. Comenzamos a ver ese nuevo nacimiento, esa nueva forma de vivir, esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de actuar, porque ya no estamos bajo la vieja lepra. ¿Por qué hoy en día hay muchos que dicen seguir a Jesús y no muestran este cambio, este nuevo nacimiento? Y es muy fácil, es porque no están estudiando la Biblia, es porque no están siendo discipulados o no quieren ser discipulados. Porque esto requiere cambio. Cuando Dios te dice no hagas esto, si amas a Dios vas a obedecer.
Si no amas a Dios, vas a encontrar excusa. Vas a encontrar razón para tú estar bien, y la palabra de Dios es vieja, anticuada para los judíos, no para nosotros. Vas a encontrar miles de razones para no practicarla. Pero ¿a dónde te lleva todo eso? Te lleva a estar lejos de la presencia de Dios, como leproso. Te lleva fuera de la presencia de Dios. Te aleja de la presencia de Dios. Te separa de la presencia de Dios. No puedes recibir tu recompensa, que es Dios. Si Moisés no pudo entrar al tabernáculo, ¿usted cree que Dios nos dejará a nosotros entrar a la presencia de Dios siendo desobedientes? Es algo para dialogar. Por último, miramos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Miramos este concepto una y otra vez del nuevo nacimiento. Este concepto de la lepra. En Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de agua y de espíritu? Israel, cuando salió de Egipto, nació de agua y de espíritu. Nacieron de agua porque pasaron por el mar, que se dividió en dos, y ahí dice Pablo que fueron bautizados. Nacieron de espíritu porque recibieron la palabra de Dios, escrita con el dedo de Dios en la montaña Sinaí, que es espíritu. En Hebreos 9:19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esto es exactamente el proceso que hacía el sacerdote cuando el leproso traía los 5 elementos, con los 2 pájaros, con el hisópodo, con la lana escarlante, con el aceite, rociaba al leproso y rociaba hacia el templo 7 veces. Es exactamente lo que está sucediendo en el nuevo pacto. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado, hablando de Jesús. Está en Gólgota, está a punto de morir. Es uno de los soldados romanos, le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? ¿Qué salió? Sangre ¿y qué es lo que hacía el sacerdote con el pájaro? En la vasija de barro. Mezclaba la sangre con el aceite y el agua manantial. ¿Sí se acuerdan? Es lo mismo. Está hablando de renacer. Está hablando de volver a nacer, está hablando de un nuevo comienzo, está hablando de una nueva creación, está hablando de una nueva vida, una muerte a la vida vieja y un vivir a la nueva vida. Ese concepto que miramos en Levíticos. Hoy en día no llevamos 2 pájaros delante de un sacerdote porque no existe templo en Jerusalén, pero el mismo concepto se practica. Cuando eres bautizado en el nombre de Jesús, cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando te arrepientes, estás pasando por el mismo proceso. El Señor Jesucristo incluso, creo que en Lucas capítulo 5, sanó a un leproso y le dijo: ve al sacerdote y haz de acuerdo a los mandamientos para testimonio de ellos. Aún el Señor Jesucristo reconoció su propia palabra y le dijo, después de sanar al leproso: ve y entra en el proceso de purificación para que el pueblo vea de que no tan solo soy el ungido del Señor, el Mesías, sino que también vengo a obedecer la misma palabra que yo les he dado a ustedes. Por eso dice uno de los escritores en el Nuevo Testamento: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. En otras palabras, su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones, sus enseñanzas nunca cambian, jamás cambian. Fueron reales en el tiempo de Moisés, fueron reales en el tiempo de Abraham, fueron reales en el tiempo de Noé y son reales en el día de hoy. La pregunta es: ¿qué tanto lo amas? ¿Amas a la gente que te dice cómo vivir? ¿Amas la sociedad?
¿Amas a tu familia que no conoce al Señor o amas la palabra de Dios? Porque la lepra está en todos lugares. Hoy en día sabemos, alguna lepra puede ser sana con medicina, otra no. Hoy en día existen comunidades de leprosos solamente, donde los que no tienen solución, los que no tienen remedio, los mandan a vivir aislados en exilio, tal y como la palabra de Dios en el libro de Levíticos lo dice. Aún los médicos siguen esto en el siglo XXI en el país de Norteamérica. Póngase de pie en esta tarde. La lepra. Esta porción se trata de la lepra. Quizás usted nunca ha visto un leproso, pero quizás conozca la lepra espiritual, lo que significa el símbolo de la lepra, que es desobediencia, que es una vida vieja, una vida mundana, una vida de acuerdo a lo que dice la gente allá afuera. Y Dios ha venido a llamarnos para que salgamos de eso, para que pasemos por un proceso de cambio a una nueva vida, para que podamos entrar a su presencia, para que estemos donde Él está. Nadie se podía acercar al templo si no primeramente mostraba una santidad personal. Ni el sacerdote, ni Aarón, ni Moisés se pudo acercar al templo, al tabernáculo. El Señor le dijo: detente, Moisés, detente, porque necesitas ser santificado. Este es un libro de santidad, este es un libro de dedicación, este es un libro de separación, este es un libro donde Dios nos llama a amarlo a Él más que las cosas que este mundo nos puede ofrecer, el orgullo, las riquezas, la vanidad de la vida.